Buenas tardes, hermanos, que la gracia del Señor sea con todos. Los invito a buscar sus Biblias y abrirla en el libro del profeta Isaías, capítulo 51, versículo 11. Isaías 51, versículo 11. Un solo versículo como base de lo que vamos a exponer en esta oportunidad. Una vez más, capítulo 51 de Isaías, versículo 11, que dice: Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Otra vez, ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. El marco histórico nos está hablando de un regreso, y como dice el texto, uno podría titularlo El regreso triunfal. De hecho, el párrafo en la escritura dice palabras de consuelo para Sion. Y uno puede tener esa mirada dual, la Sion terrenal, que es la patria de los judíos, más propiamente dicho la capital de la patria de los judíos, Jerusalén, la Salem antigua, o en el lenguaje escritural, la Sion. Pero le dije una mirada dual. La otra mirada es la Sion celestial. Y cuando expresa volverán los redimidos del Señor, entonces se está hablando de la procedencia de la salvación. Y de hecho la Biblia completa enseña que cada quien que recibe a Cristo en su corazón, Dios lo hace ciudadano de la Sion celestial. Por parte, primero vamos a referirnos a la Sion natural, la Sion geográfica, la Sion física, la que ya les mencioné, les vuelvo a decir, la ciudad de la patria de los judíos. Cuando dice volverán los redimidos de Jehová, es evidente, ya sabemos quién es el autor de ese feliz regreso, porque si no, les acompaño a recordar el marco histórico y bíblico que está allí de forma sucinta en el capítulo 137 de Salmos. Salmo 137, los primeros versículos, habla de la situación real de los judíos allí en la esclavitud de Babilonia. Y dice así, el Salmo 137, los primeros versículos: Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: Cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, y mi lengua se pegue a mi paladar. Estos primeros versículos nos dan el marco histórico de lo que la Biblia relata en lo referente a esta nueva cautividad del pueblo hebreo y en mano de los babilonios. Si uno quiere ajustarse a los detalles del surgimiento de las potencias antiguas en los tiempos del pequeño reino de Israel, bueno, va a descubrir también en detalles que los neobabilónicos, así se llama, neobabilónicos, no los babilonios. Los babilonios pertenecían a aquella otrora potencia de los sumerios. Y como en cada región del mundo, los partidos políticos siempre tienen divisiones.
Siempre hay grupos que se levantan con la pretendida idea de perfeccionar el movimiento o los pensamientos políticos. Por eso, puntualmente se dice los neobabilonios. No es la otrora Sumeria, tampoco tiene que ver con los asirios que anteriormente habían derrotado a Samaria, el reino del norte, el reino de Israel, y la habían desolado, al punto tal que hasta el día de hoy poco se sabe de aquellas 10 tribus de las 12 tribus que componían todo lo que hoy conocemos como pueblo hebreo. Recordamos 12 patriarcas, hijos de Jacob, son los que dieron inicio a ese reino que duró en el tiempo un periodo muy breve, 20 reyes en el reino del norte, 20 reyes en el reino del sur. Y a ambos les llegó ese ímpetu avasallador de las potencias que muchas veces estaban en cierne, pero cuando lograban despegar, como en el caso de los neobabilónicos, tomaban todas las tierras conquistadas por sus antecesores. Asiria fue suprimido por los sumerios, y los sumerios, como vemos aquí, por los neobabilónicos, y entre ellos un tal Nabucodonosor. Ya hemos hablado de todos estos detalles históricos en otras ponencias, pero lo que refiere aquí que ninguna nación que ha sido subyugada por una potencia enemiga puede tener ganas de cantar, como dice el Salmo 137. Los que nos habían llevado cautivos, los que habían desolado nuestra tierra, nos pedían alegría, nos pedían que cantésemos los cánticos de la cultura. Y allí está lo mismo que terminó de decirle. ¿Cómo voy a expresar gozo, gratitud, alegría, estando en tierra extraña? ¿Cómo puedo dar rienda suelta a las ganas de vivir, a los planes del futuro, si no estoy en mi lugar de origen? Por eso la respuesta de los judíos. ¿Cómo voy a cantar en tierra extraña? Pero una cosa sí, no me voy a olvidar de mi ciudad. Y si me olvido, que Dios me quite la vida o que Dios haga que mi lengua se pegue en el paladar. Tal es el apego de los judíos con su tierra, no solamente en esa época, sino también en nuestros días, en el resurgimiento de Israel como nación. Ellos tienen esta maravillosa realidad. La cultura hebrea es la única cultura que reflotó su lengua oficial de antaño. Revivió la lengua hebrea, porque conocemos muchas variantes de esa forma de hablar, entre ellos el arameo, el yiddish, el siriaco y tantas otras lenguas que han incorporado vocablos no originales de la nación hebrea. El mismo Jesús, cuando nació, en su tiempo se hablaba como lengua oficial el latín y el griego. Pero en el lugar geográfico del nacimiento de Jesús se hablaba mucho el arameo, no el hebreo puro. El hebreo puro, como idioma, recién es en estos tiempos, en los tiempos modernos, luego de la reinserción de Israel como nación, a partir del año 1947, otra vez revivió ese lenguaje antiguo, porque son muy celosos de sus tradiciones, son muy celosos de su cultura, y de hecho desparramados en la gran diáspora histórica del pueblo de Israel, no han perdido su identidad. Y de hecho, hoy mismo está regresando gente de diferentes partes del mundo hacia la nación de Israel. Leí hace poco que de Yemen del sur está volviendo un remanente de Israel a tomar posesión en su patria. Pero acá el sentido original de la enseñanza, que volverá nación con alegría, que volverán cantando, que volverán con gozo perpetuo sobre sus cabezas, eso se refiere al primer regreso de los israelitas a Jerusalén.
Y la Biblia nos habla mucho también en el libro de Nehemías. Nehemías, un antiguo copero del rey, halló la gracia y el favor del rey persa y pudo obtener el favor de la corona de aquel entonces, y en ese favor los recursos, estoy hablando de los materiales, y el dinero o el oro adecuado para afrontar los, los gastos de la reconstrucción de la ciudad y su muro. Eso está en Nehemías. Y Nehemías llega a expresar algo que tal vez sabemos de memoria, pero no sabemos el origen. Nehemías dice, la mano de Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Y uno puede ver cómo Nehemías era un hombre de oración, cómo se encomendaba a la gracia y al cuidado de Dios constantemente, aun para hablar con el rey, sería el patrón de su trabajo. Cuando el rey lo llama y le dice, mira, Nehemías, te noto bastante preocupado, tienes un semblante triste. Entonces dice el detalle bíblico, corrobóralo si quieren en el capítulo 1 de Nehemías. Y oré al Dios del cielo, una oración instantánea, tal vez como, Dios mío, ayúdame, ¿qué hablo en este momento? Y allí expresó el por qué ese rostro bastante triste. ¿Cómo no voy a estar triste? ¿Cómo puedo estar alegre si la ciudad, cuna de mis padres y sepulcro de mis padres, todavía sigue destruida, todavía no se ha recompuesto de tanta violencia, de tanta desidia, de tanto dolor, de tanto gemido? Porque ya había pasado 70 años, tal cual Dios lo había profetizado. Y allí uno puede ver que la gracia de Dios también estaba sobre ese gobernante. ¿Qué cosa pides? ¿Qué quieres que haga? Y ni lerdo ni perezoso, seguramente ya tendría esa petición de una manera constante en la presencia de Dios. Por algo la Biblia nos instruye a orar continuamente, no desmayar, que significa no dejar de orar por tal o cual motivo. Hoy, sin estar en el apremio o con la premura de esta gente, uno pretende que con 2 palabras Dios acceda a responder positivamente lo que se le pide. Hay situaciones como que la Biblia revela, y si dice constantes en la oración, uno descubre en Apocalipsis, que más tarde vamos a volver a Apocalipsis, no por el tema de la oración, sino por el tema de la acción celestial, como les mencioné. Apocalipsis dice que hay una copa de oro donde Dios guarda todas las oraciones de los santos. Y yo me imagino, no dice la Escritura, pero como predicador de la palabra hace tiempo ya, me imagino que Dios marca un nivel hasta dónde se debe llenar de las oraciones que se expresan en la presencia de Dios. Dios no desecha ninguna oración, tampoco desecha las lágrimas que se derraman de el corazón o de los sentimientos embargados de cualquier ser humano, sea creyente o no. El salmista David también dice, oh Dios amado, pon mis lágrimas en tu redoma. Y les estoy marcando que esa copa de oro que está llena de las oraciones de los santos, Dios la tiene en un lugar de privilegio. Y Dios que mira y escudriña todo, porque la Escritura dice, los ojos de Dios están escudriñando para ver si hay algún entendido que busque a Dios. En la Escritura el entendimiento humano se potencia cuando se busca con toda sinceridad en la presencia de Dios, no solo respuesta de Dios, se busca palabra de Dios que es vital para la existencia en este bendito camino de Dios. Dios ya había invertido su palabra a través de Jeremías con otro texto que muchos cristianos lo tienen de favorito. Allí en el capítulo 29, también en el versículo 11, dice Dios en primera persona, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Son pensamientos de paz, son pensamientos que les va a enseñar a llegar al propósito que Dios ya definió. Podemos decir así,
de cada cultura, de cada nación, de cada ciudad, de cada familia, y podemos agregar, de cada ser que vive a lo largo y ancho de este planeta. Pero en sentido general, aquí Dios está tratando con Israel, y dice así, el texto tan fácil de memorizar: ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando. Los redimidos de Jehová, aquellos que Dios señaló. La palabra redención implica Dios me hizo, yo me perdí, pero Dios me buscó y pagó el rescate. Eso encierra la palabra redención, o como acá dice, los redimidos. Dios por delante, actuando poderosamente y según sea el caso, haciendo nuevo todo lo que tiene que hacer nuevo. Y él dice, esos redimidos volverán. Y es lo que relata Nehemías. En el regreso, la gente que volvió, todos aquellos que en su sentimiento anhelaban volver, porque muchos se quedaron en Babilonia. Algunos habían amasado fortuna, y algunos como Nehemías, caso de Daniel, sus amigos también, Ananías, Misael y Azarías, encontraron en tierra extraña, aparte de la firmeza en su corazón de ser fiel a Dios, pase lo que pase, encontraron también prosperidad económica, donde nadie puede progresar, donde abunda el llanto, las lágrimas, donde abunda la amargura, el pesar, que refiere el Salmo 137. ¿Cómo vamos a cantar si hay angustia, hay pesar, hay rencor, hay bronca en el corazón? Lo leímos del Salmo 137. Algunos no volvieron, se quedaron muy cómodos. De ahí que hasta el día de hoy el mote despectivo hacia los judíos, son tacaños. Ellos quieren ganar más que cualquiera. Siempre ven sus intereses, y judío tenía que ser. De ahí viene el mote, que les interesa solamente lo económico. Porque la Escritura dice, volvieron aquellos que no estaban acomodados, volvieron aquellos que anhelaban volver a su tierra, y ni siquiera se imaginaban el hecho de que Dios ya había hablado de ese regreso. Van a volver cantando, van a volver con el gozo perpetuo. Habrá en su cabeza una unción de alegría, una unción del gozo, y resalta el contraste, y el dolor y el gemido huirán. Y de hecho fue así. Dice la Escritura que Nehemías volvió en medio de cantos, volvió con alegría, con todos aquellos, y da el listado de todas las familias, los linajes de la familia, los jefes de familia que volvieron a Jerusalén. Y gran sorpresa, ¿no? Cuando llegan al lugar que tenían que trabajar en la reedificación. Un montón de ruinas. Allí me imagino ratas, alimañas y mugre. No era una ciudad, era un montón de ruinas. Vino palabra de Dios sobre un tal Zorobabel, que a la sazón estaba comandando uno de los grupos, o liderando, mejor expresado, uno de los grupos. Y cuando vio eso, y otra vez como que le quería agarrar la impotencia. ¿Qué hacemos ahora con todo este lío, con toda esta ruina? Y dice la Escritura, el Espíritu de Dios potenció allí al profeta. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Jehová serás reducido a nada, y van a cavar y extraer las tierras en gritos de júbilo, en exclamaciones de gozo. Eso dice la palabra. Y de vuelta vuelvo a apelar a tu memoria del versículo o versículos aislados que memorizás si te gustan, como este. Cuando dice, no es con ejército, ni con espada, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es simbólico de la salvación de Dios. Yo no puedo, Dios puede. Para mí es imposible, para Dios no es imposible. Es más, la Biblia en la revelación
de lo que Dios hace siempre nos desafía. Soy el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? A Jeremías, ¿no? Le está redondeando la información y agrandando el entendimiento. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conocí. Pasó ahí con Zorobabel cuando recibió esa palabra de Dios. Pasó con Nehemías cuando se levantaron aquellos que se oponían a que se vuelva a reedificar la ciudad. Y ya hablaban de matarlo, de violentarlo, de asesinarlo, de masacrar a la gente y hablando despectivamente. ¿Quiénes son estos que se creen algo para rebelarse contra la potencia que está dándonos la cobertura de seguridad que precisamos? De ahí sí sale el nombre de un tal Zambalat y toda la gente que estaba cerca de la antigua Jerusalén. Ya se habían armado para presentar guerra. Y de hecho la obra no se detuvo, porque Nehemías recibió instrucciones precisas de Dios. Bueno, mira, que la mitad esté en guardia, con las armas, presto para defender, y la otra mitad trabaja, y así por turnos. Y llegó el momento que Nehemías dice, y llegó el momento en que teníamos que trabajar con el arma lista para usar, pero la obra no se detuvo. Y cuando se terminó la obra, dice, los enemigos temieron, porque entendieron que eso era obra de Dios. Qué diferente el pensar occidental, ¿no? Porque el oriental tiene esa forma de pensar, trabajar, producir, trabajar, producir, trabajar, producir. El occidental es más pachorra. Y, y ya, mientras esté comiendo, mientras tenga un techo, bueno, está todo bien. Ya van a venir tiempos mejores. Allí está el ejemplo. Y más, tenemos la revelación bíblica. Trabajar constantemente, decirle al justo que le va a ir bien, porque va a seguir comiendo del fruto de sus manos. Perdón, dijo eso. Dios también dice que no hay que andar desordenadamente sin hacer nada. Allí está. Cuando los enemigos vieron que con todas las amenazas, con todos los preparativos para guerrearles, la obra no se frenó. Al contrario, avanzó y se terminó. Dice, temieron. Y temieron que Nehemías vaya a informar al rey de la tremenda oposición de esta gente, porque no les iba a ir bien. En nuestros días, la obra de Dios sufre violencia, dice el Evangelio. Lo dijo Jesús. Los valientes lo arrebatan. Si está Jesús, está su fuerza, está su gloria, está su bendita gracia. Y lo que nos proponemos hacer será hecho a largo, mediano y corto plazo. Ya lo había dicho Dios, van a volver no como vivieron estos 70 años, en angustia, en depresión, sin ganas de cantar, sin ganas de nada. Vuelven a su lugar de origen. Todo marco histórico, escritural de lo que sucedió en ese regreso a Jerusalén. Pero les dije, es una mirada dual. Nos toca ver a qué Sión tenemos que volver nosotros. Fue Jesús el que dijo que me voy, preparo el lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y Apocalipsis, que dije que íbamos a volver a referirnos. Hablando de estación celestial, dice que el mismo Cordero de Dios es su lumbrera. Y resalta, y no habrá ya más lágrima, ni maldición, porque las primeras cosas pasaron. Se refiere no a este regreso solamente, se refiere a la dinámica de vida que hoy cada uno de nosotros, estando en la fe o no, puede encontrar en la sociedad donde vivo. No tengo nada de la cultura donde nací, la cultura occidental, pero el occidental se precia de ser occidental y cristiano, cuando la forma de ser, la forma de encarar las cosas dista mucho de ser cristiano.
Y algunos se confunden. Sí, usted lo terminó de decir, pastor, que los violentos arrebatan el reino de los cielos. Pero vamos a ver qué tipo de violencia. Tenemos un enemigo que vive jugando a las escondidas, pretendiendo hacerle creer a todo el mundo que no existe, que solo son meras circunstancias de vida en tus yerros, en tus fracasos, en tus debilidades. Pretende hacerte creer lo que muchos lo creen. Lamentablemente muchos lo creen. Y Dios está allí, no jugando, no apostando. Está en la expectativa, a ver si soy capaz, en los años de vida que me regala, encontrarme con Él, ponerme de acuerdo con Él, ponerme a cuenta, como dice Isaías 1:18. Venid y estemos a cuenta. No importa la clase ni el color de pecado que tienes, importa que estemos a cuenta. Y el marco de los versículos que antecede al 18 que hago mención, está marcando que muchos en la soledad lo único que hace es dar una terrible apariencia de abandono, de dejadez, de que nunca se le cumplen sus ideas o sus deseos, que otros prosperan y él no, o ella no. ¿Por qué no lo intentas con Dios? ¿Por qué no te pones de acuerdo con Él? Dios no va a escribir otra Biblia para que tu gustito se ajusten a lo que dice esa nueva revelación. No hay nueva escritura, hay una sola Biblia que demandó más de 1200 años terminarla y Dios utilizó tanto hombres como mujeres de diferentes clases sociales. Pero sin embargo, a pesar de tener 66 libros, hay unidad de pensamiento y marca una historia, la historia de la redención, la historia de la salvación, cómo Dios, a lo largo de lo que conocemos como historia de la humanidad, supo proveerse de gente idónea que se puso de acuerdo con Él, que trajo del cielo algo de gloria, que da testimonio de constancia, que da testimonio de perseverancia, que da testimonio de querer hacer las cosas bien sin importar muchas veces de los recursos que se tiene o no se tiene. Dios lo ha dicho, Dios lo hará. Dios no miente, es imposible que Dios miente y su consejo siempre guía a ser bendecidos y causa de bendición. Y vale la misma palabra, el regreso ahora a la acción celestial. Y volverán los redimidos del Señor, volverán cantando con gozo, gozo eterno. Dice, el dolor y el gemido huirán. Aunque con los pies sobre la tierra, todavía falta mucho de derramar lágrimas, mucho de dolor y muchos gemidos de impotencia. Constantemente suben en la presencia del Señor oraciones y lágrimas y dolor. Hay hermanos nuestros en la fe que son masacrados por su fe, por seguir el Evangelio de Jesús y porque terriblemente nacieron en una cultura donde no se honra a la palabra de Dios ni al Dios de la palabra. Hay culturas que desconocemos, pero si querés dejar a un lado lo religioso y no ves las noticias como el odio racial, la xenofobia, hace que desaparezcan etnias enteras, masacradas, asesinadas por gente que se cree superior. Sería interesante que de vez en cuando te informes de la situación real de muchos que sí tienen problemas. Se les va la vida en lágrimas, en problemas reales, no problemas inventados. Recuerdo el testimonio de un misionero en la guerra del Líbano. Allí un grupo de guerrilleros o terroristas, podríamos llamarlo, masacró a una familia íntegra. Al misionero le perdonaron porque sabrá Dios
cuál es su propósito, pero el misionero cuenta. Con total impunidad, primero sacaron al hombre delante de su esposa y su pequeño hijito de 7 años, le cortaron su cuello, lo dejaron desangrar delante de la mirada aterrada de su esposa y el llanto inconsolable del pequeño de 7 años. Cuando el otro se terminó de sangrar y murió, fueron contra la mujer. Y sabe Dios las atrocidades o aberraciones que le hicieron a la hermana en la fe. Y finalmente quedaba el niño. Y el niño con sus ojos tremendamente abiertos por el dolor, por la angustia, cansado de llorar, cuando sus asesinos cuando se acercaron, ¿saben qué dijo ese niño? Yo le voy a contar a Jesús lo que hicieron ustedes con mi papá, con mi mamá. No se la van a llevar de arriba. Sus últimas palabras. Porque aquel niño, no sé si lo escucharon, también lo mataron. ¿Cuántos se han podido escapar de esa guerra cruenta y cuentan horrores como es que no se valora la existencia humana? Así que no solamente es un problema religioso. El ser humano es violento por naturaleza. Si no tiene paz de Dios, lo único que comparte precisamente es cualquier forma de violencia. Pero ¿y dónde queda esa palabra de Dios que van a volver con gozo, con alegría? ¿Dónde queda el hecho de volver cantando si no da para cantar, no da para alegría? Solo hay afrenta, angustia y dolor. Para muchos sí es la realidad. Y no voy a hablar de los sufrimientos espirituales que cada quien que quiere trabajar en la obra del Señor tiene que enfrentar y tiene que vencer, de la violencia en los pensamientos, en la palabra, para que la obra de Dios no siga adelante. Pero solo quedan intentos, porque el que está en la cabeza de esa obra es el mismo Jesús. El que guía los destinos de su amada iglesia no es tal o cual ministerio, es el mismísimo Jesús con la ayuda constante de su Santo Espíritu. Y ahí está potenciando esa capacidad, sacando de cada corazón lo que hay que sacar. Porque Dios perfecciona su bendita obra. La obra de Dios es constante. La obra de Dios siempre es una obra de perfeccionamiento. La obra de Dios siempre está honrando y glorificando a aquel que hace maravilla. Y queda el desafío, volver con gozo al cielo. Y habrá un momento en que sea el punto de inflexión. Y ese punto de inflexión se potencia o se encuentra más cuando se entra a la presencia del Señor. Aún sin entender mucho, aquí estoy, Señor, tal cual soy. Más allá de lo que yo tengo como deseo, quiero conocerte, quiero descubrir la realidad. ¿Qué es el gozo, la alegría perpetua que dice tu palabra, que hará posible que finalmente también pueda entrar a tu gloria? En esta parte del mundo, la parte llamada occidental, hasta hay diversas interpretaciones. Algunos llegan a decir, no hay una ciudad celestial. Malinterpreta el hecho de que Dios está preparando un lugar. Malinterpreta el hecho cuando Jesús dice, donde yo estoy, yo quiero que ustedes también estén. Y encuentran versículos que aíslan del contexto. Algunos hacen referencia a las profecías de Ezequiel,
donde claramente Ezequiel está diciendo que esta Sión celestial un día bajará al lugar de origen de la Sión geográfica que mencionamos al comienzo, el monte de Sión. Allí bajará la Sión celestial. Ezequiel dice se producirá un milagro glorioso, lo que hoy se conoce como el Mar Muerto, cuando baje la ciudad de Dios, del trono de Dios saldrán aguas salutíferas y que estarán trayendo sanidad al Mar Muerto. Algunos toman esta referencia de Ezequiel y dicen, ven, no hay Sión celestial. Dios va a bajar la ciudad, Dios va a purificar la tierra y los mansos van a heredar la tierra. Y aquellos redimidos del Señor, tal cual estamos mirando, son los que van a habitar en esta nueva tierra. No voy a dar nombres de asociaciones ni religiones que tienen este modo de pensar. Y encima se burlan diciendo hay mucha gente que cree que van a entrar al cielo con alegría y van a entrar cantando, glorificando a Dios por lo que hizo en su vida. Allá ellos con su interpretación. La palabra del Señor claramente está hablando de los galardones que tiene reservado para su amado pueblo. Y por supuesto, algunos realmente se merecen ser galardonados por Dios. Y otros, como dice la Escritura, serán salvos como por fuego, aún sin recompensa alguna, pero finalmente se salvarán. ¿Qué hace la diferencia? Bueno, ni yo ni vos lo sabemos, porque Dios no mira lo que nosotros miramos. Cuando había que elegir un rey para sustituir al primer rey Saúl en la historia del pequeño reino de Israel, Dios instruyó a Samuel. Mira, te envío a la casa de Isaí, de sus hijos me he provisto rey. Y mientras Samuel iba en comisión, con la redoma de aceite dispuesta para ungir a aquel a quien Dios le indicaba, en el camino Dios le dice, Samuel, no mires ni lo alto ni lo bajo, ni lo lindo ni lo feo, porque Dios no mira esas cosas, solamente Dios mira el corazón. Qué interesante es que la historia real de cada quien en este mundo solo la conoce Dios. A veces paso un tiempo tratando de acomodar las ideas de alguno que pide algún consejo pastoral y vía WhatsApp o vía Facebook estamos comunicados. Y les puedo asegurar, la mayoría de la gente guarda lo que no tiene que guardar. Guarda palabra de bronca, de angustia, guarda mucho dolor. Y algunos después de contar un rato me dicen, ¿a usted le parece que fulano o fulana se comporte de esa manera? Y siempre tengo esta respuesta. No sé, no lo conozco. Te estoy escuchando y trato de entender muchas cosas, pero sí sé que la única palabra digna de guardar es la palabra de Dios. Y algunos que son muy honestos y buscan realmente la solución o la salida a ese gran problema. ¿Y a usted le parece que puede funcionar en mí también el hecho de buscar la palabra de Dios? Y está la respuesta certera. Totalmente. Sí. Si quieres te ayudo. Busquemos juntos lo que Dios tiene para decirte. Busquemos palabras de vida y palabras de vida eterna. Y a veces agrego esto que estoy enseñando o predicando en esta hora. Y Dios tiene gozo en su Espíritu Santo para compartirte. Dios quiere darte una unción de alegría, óleo de alegría, cuando menciona David en los Salmos. Dios quiere dártelo. Dios quiere ayudarte a redimir el tiempo. Trata de entender que lo único que has hecho hasta ahora es perderlo. Y algunos no solamente pierden tiempo, pierden su salud, pierden sus recursos por la tosudez de querer hacer las cosas diferente de la manera de Dios. Algunos pretenden que Dios se amolde a ellos y no le dan lugar
para que Dios trabaje como Él quiere. Sin embargo, Dios tiene esta palabra para todo aquel que cree. Y volverán los redimidos del Señor, volverán con gozo, con alegría, cantando, alabando a Dios, glorificando a Dios, honrando a Dios. Allá vamos. ¿Cuánto tiempo dura? Porque si Dios pensó que vivo 80 años, bueno, para ir regulando cuándo me acerco, cuándo no me acerco. Ocurrente, ¿no? Nadie sabe el tiempo de vida que Dios estableció para la existencia del alma dentro de cada ser humano. Eso corresponde a Dios. Es Él el que decide dar vida, sostener la vida o quitarla. Y de hecho, Dios te dice, mira, piensa en esto. Piensa en descubrir, aunque sea en tu vida, qué cosa es el gozo del Espíritu Santo y qué es volver a la ciudad de Dios. Algunos ocurrentes, sin estar en la comunión o en la fe, hasta han expresado esa frase, no sé cómo me caí del cielo. Y en una oportunidad, cuando escuché eso por primera vez, le dije, ¿quién te dijo que te caíste del cielo? ¿De dónde sacaste esa idea que te caíste del cielo? Y no es cristiano, me dijo, hay existencia porque Dios lo permite. O sea que Dios mandó la gracia, es como venir del cielo. Ah, mira qué interesante. Y no es cristiano. Es más, tiene la vida totalmente en contra de lo que enseña Dios como buena costumbre y buena moral. Pero sin embargo tiene ese pensamiento. La idea de Dios, la idea de la gloria de Dios como su cielo y de la ciudad de Dios, no solamente se conoce en el ámbito cristiano o por el Evangelio. Dios es el autor de cada alegría en cualquier habitante del mundo. Lo bueno viene de Dios, lo malo no viene de Dios. Que Dios lo permita con propósitos definidos es otro tema. Que Dios utilice el adversario y que utilice también la carnalidad o la concupiscencia de muchos es un tema muy difícil de entender. Pero sin embargo, todos tenemos lo mismo. Y podemos tener el trabajo continuo al Espíritu Santo de Dios para entender que somos de Dios y por lo tanto está su gracia, está su bendición y está la dicha de conocerlo, amarlo y aprender a superar los defectos. Nadie es perfecto, pero avanzamos a la perfección. Nadie es poderoso, pero si Dios permite que usemos su santo y bendito nombre, más que bandera de victoria, Salmo 20, mientras otros confían en fuerzas, en recursos naturales, nosotros del nombre de nuestro Dios tendremos memoria y tendremos la victoria. Cuando finalmente se descubre el velo y vemos la acción celestial, no habrá más llanto. Yo me imagino cuánta gente después de su muerte es consolada. Después de su muerte realmente descubre el paraíso. Por tantas circunstancias que hay que dilucidar, nunca han encontrado un motivo de paz en la vida. Pero si Dios le abrió la puerta de su cielo, sin duda alguna Él estuvo trabajando para llevárselo a su gloria. Y seguirán los tiempos proféticos y se cumplirán como se cumplirá. Bendita palabra de Dios. Pero los que estamos con el ánimo de honrar a Dios y debemos tener presente, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, como la palabra de Dios, permanece para siempre. Hay funciones claras y específicas, aún el modo de recompensa después de vida, como también hay funciones claras y específicas ahora, mientras dura la existencia. Cada uno tiene un rol a desempeñar. Y yo no sé lo que se te ocurre como motivo de angustia, dolor y lloro. Pero todavía en vida puedes encontrar este camino de salvación y por lo tanto
no solamente el consuelo, sino la satisfacción de saber que Dios enjuga tus lágrimas y en el futuro enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No se trata de presentar un evangelio para la gente sufriente y cuanto más sufra, más te ganas el cielo. Pero sí no soslayar la experiencia de vida de muchos por el lugar que han nacido y a veces hasta por su manera de pensar. Todavía no se dan cuenta de la cruz del Calvario, de los beneficios que todo ser humano encuentra por esa cruenta pero necesaria cruz. Cuando Dios expresa claramente el hecho de que es realidad su gozo y el hecho de ir a su gloria en alabanza, por algo lo vuelve a reiterar. El versículo siguiente. ¿Ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra? Y todo el día vives en temor, continuamente, porque te aflige aquel que se ha dispuesto a destruir, aquel que lo único que sabe dar es angustia, bronca y destrucción. ¿Qué pesa más? Lo que hace el hombre sin Dios, potenciado o no en las fuerzas malignas, o aquel que realmente permitió tu vida con propósitos nobles y definidos y te recuerda, yo fui el que creó los cielos y la tierra. Yo soy el que sostengo la creación. ¿Ya te olvidaste de mí? ¿Ya has cambiado los roles? Tiene más poder para vos la adversidad que aquel que controla la adversidad. Como para reflexionar, como para ir pensando un poquito más de lo que se piensa en Dios. Dios no creó el mundo y se olvidó y dijo algo así, bueno, arréglense. Si quieren matar, se matan y todo bien. Ese no es Dios. Si yo te digo que Dios llora con vos y está al lado tuyo y se duele de tanta tosudez, como dice el italiano, los testaduras que nunca van a cambiar y no quieren cambiar. Las oportunidades que Dios está brindando, tanto al bueno como al malo, porque es Dios. Uno no sabe lo que Dios está mirando o entretejiendo y realizando cosas. Uno no sabe, pero te puedo asegurar, Dios pensó que tu consolación comience en vida, que de alguna manera descubra qué es lo que Dios siempre quiso entregarte, quiso guiarte. Algunos descubren esto y inmediatamente Dios se lo lleva, porque sabe que si les prolonga la vida vuelven atrás. Hay arrepentimientos que produce el Espíritu Santo de Dios. Hay lágrimas que produce la palabra de Dios. Pero para cambios, no llorar por llorar o hacer un teatro de estar angustiado cuando se vive lejos de la angustia. Algunos han encontrado un confort de vida basado en mentiras, en violencia, en robos. Allá ellos. Vive y disfruta todo lo que Dios te da y agradece. Y descubre qué cosa es el ir a la gloria del cielo, cantando, con el gozo del Espíritu Santo, el gozo perpetuo, ensalzando y glorificando a tu Redentor. Porque tal vez en forma teórica lo sabes, cuando recitas el Padre Nuestro, terminando esa hermosa oración. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria. Sí, sí, pero dale lugar en tu vida también y recibe de esa gloria, recibe de ese poder. Pertenece al reino de Dios. Y las cosas se ven muy distintas. Yo soy propicio a tus injusticias, reveló Dios en Isaías. ¿Qué es lo que
piensas que es injusto, que te toca vivir, sin renegar ni de Dios, ni el lugar de donde naciste, ni la familia que te tocó. Porque sabe Dios que puedes repetir la historia y hacerlo peor si no encuentras la gracia de Dios. Aquel que no conoce la propia historia de su familia corre el riesgo de repetir los mismos horrores de la familia cuando vivió lejos de Dios. Dios consuela, Dios sana, Dios liberta, Dios sigue realizando milagros. Tienen que pasar por tu vida para que seas testigo fiel. Así como Jesús te dejó ejemplo, el testigo fiel que dio cátedra lo que es este camino del Señor. ¿Tienes miedo al hombre violento? Ten cuidado, no miedo. Teme a Dios. Honra a Dios. Y Dios va a cumplir siempre su palabra. Escuché a algunos que me decían, sí, pero la bendición es para los obedientes. Bueno, obedece. No lo que te gusta. Obedece lo que Dios te está marcando con revelaciones. Porque Dios sigue revelando cómo está la situación real de tu vida. El apóstol Juan, en la primera carta, dice, amados, si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Si Dios te dice así, mismas palabras, de diferente manera. No quiero ver angustia cuando no tienes angustia ni motivo de angustia. Quiero ver gozo. Quiero ver alegría. Quiero ver cantos, cánticos de liberación. Cantos que glorifican la bendita obra que Dios está llevando a cabo. Eso Dios quiere ver. Quiero ver tu fidelidad. Y en muchos casos quiero verte involucrado en mi obra. Quiero que hagas las cosas con el corazón. Quiero que entiendas que el servicio que te pido es para mí. No es para ningún ministerio, no es para ninguna asociación, no es para ningún pastor, no es para ningún hombre. Es para mí. Cuando logras aprender esto, entonces todo lo que hace, como dice el libro del predicador, ya tus obras son agradables a Dios. Y aunque no lo entiendas, lágrimas que derramas, los derramas en la presencia del Señor y Dios no se olvida qué es lo que te arrancó esa lágrima. Y lo lamento porque si fue el agobio de un agente o personero del mal el que arrancó esa lágrima, Dios lo tiene presente. Y Él sigue diciendo, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El tiempo es oro y hay que aprovecharlo para dar lo mejor que podemos dar en el amor y expresado también amor en hechos, en lo que se hace para el Señor. Muchos fallamos, pero Dios nos da otra oportunidad y lo hará de forma continua y te das cuenta porque perdura la vida. Cuando Dios no te quiere dar nueva oportunidad, bueno, listo, se cortó la vida. Ahí vamos, no tengas miedo al mal ni al personero del mal. Si quieres tener miedo, tenerle miedo a Dios, que Dios puede cerrarte la puerta de su gracia, de su gloria, y dejarte vivir como realmente siempre le indicaste a Él, como vos quieres. Tienes un problema, no sabes a ciencia cierta hasta dónde Dios te permite la vida. No quiero hablar más, simplemente decirte, destino, la gloria del cielo, la ciudad de Dios, la mismísima presencia en el lugar que Dios ha preparado y está preparando para que Él siga. Allá vamos, pero mientras vamos, que podamos decir, sí, entendí, voy a llegar a la gloria del Señor, con la alegría, con el gozo, con el cántico de liberación, con la alabanza que mi Dios, que sin merecer nada, me ha colmado de bendiciones. Ese es Dios. Mírate por unos momentos. Ya vamos a ir redondeando para ir terminando
y orar al final. Pero mírate por unos momentos. ¿Cuánto tienes como motivo de angustia, de depresión, de muerte y dolor? Pero ahora trata de entender y pide ayuda al Espíritu Santo. ¿Cuánto tienes por motivo de alabanza, de alegría, de cántico, de adoración, de aprender a honrar y glorificar su santo y bendito nombre? Pésalo. ¿Ya lo tienes? Continuamente Dios nos llama a estar a cuenta. Por eso obedecemos orando. Dios nos llama a escuchar su palabra, por eso buscamos palabras de Dios. Dios nos llama a seguir trabajando en su obra. Hay que buscar motivo de trabajo que sin duda alguna será también para la gloria y honra de Dios. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición que necesitamos. Yo no sé si has preparado alguna necesidad para orar, pero primero tu vida, primero tu disposición a glorificar esta palabra de seguir rumbo a la meta trazada por el mismísimo Dios. Tu destino no es el infierno, es la gloria eterna, la Sion celestial. Padre, gracias por tu infinita misericordia. Gracias por tanto amor. Gracias por Jesús, por la cruz, por tu amada iglesia, por tu Espíritu Santo, por cada palabra que despiertas para que se pueda entender de tus santos, benditos y maravillosos propósitos. Yo no sé, Señor, lo que tú ves en la vida de cada hermano que ahora, junto conmigo, está en tu presencia en oración. No sé cuánto han oído de tu palabra, no sé cuál es la realidad que tú conoces, pero te pido, Señor, si hay un corazón humilde en tu presencia o como la Biblia dice, un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecies, tú lo recibes. Si alguno está diciendo, aquí estoy, Señor, ayúdame a conocer tu voluntad y ayúdame a caminar rumbo a esa meta de gloria que tú ya has dejado señalado para los que te buscan, para los que te aman. Que lo pueda hacer en estos términos, con cánticos de liberación, con alabanza y también dando testimonio de tus santas, benditas y maravillosas bendiciones. Señor, gracias porque por medio de la oración podemos potenciarnos. También por medio de la oración tú envías, porque es un vehículo de bendición este camino que nos enseñaste a transitar. Vehículo por donde tú envías las gracias necesarias para el oportuno socorro. Señor, mira los motivos que hacen que muchos de tus hijos estén en angustia, estén en depresión, pensando que están solos. Nada más alejado de la realidad. Nunca estamos solos. Estás tú, estás presente y no estás en silencio. Que oigamos o no tu voz, que apreciemos o no tu presencia, pasa por otra cuestión. Pero te pido esto, un milagro para empezar a apreciar tu presencia. Abre nuestros oídos para oír tu voz. Abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu palabra y enséñanos a abrir el corazón para atesorar tus palabras también. Señor, contigo podemos siempre encontrar bendición. Padre, ayúdanos a entender que por algo tu palabra dice, por torpe que seamos, no nos vamos a perder porque tu gracia es mayor, tu fuerza es mayor. Lo que tú eres es mayor que cualquier fuerza que pueda erigirse en contra. Y por tu nombre, Señor, siempre estamos tomando victoria tras victoria. Tú nos enseñas a caminar de gloria en gloria, de poder en poder, como dice la palabra, hasta estar cara a cara contigo en Sión. Y tenemos todavía fresca tu palabra. Y volverán los redimidos del Señor. Volverán a Sión con alegría y gozo perpetuo. Sobre sus cabezas habrá, y el llanto y el dolor se habrán ido, porque no hay lugar para Dios y el diablo en una misma vida, así como no hay lugar para tu gozo y la angustia. O tenemos algo o no lo tenemos.
Permite, Señor, que nos alcance el tiempo de vida para comprobar la realidad de tu presencia. Y en esa presencia, Señor, podamos movernos como tú estás dirigiendo. La pericia de tu mano nos pastorea y tú claramente estás enseñándonos a vivir realmente para ti. Padre, pongo todo en tu presencia con gratitud, con alabanza, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Amados, que Dios siga bendiciéndoles. Nos vemos a la brevedad, Dios mediante.